Hola amigos de Mega. En mis últimos videos estuve haciendo análisis de la situación en Sudamérica, en Europa Occidental, en Asia y de la situación geopolítica mundial en general. Me concentré mucho en la situación actual y no mucho en cómo se llegó históricamente a la situación actual. Así que este video va a ser más bien para cerrar un poco esa brecha histórica. No va a ser un video específicamente de historia, sino más bien de cómo interpretar la historia reciente para entender la crisis actual en las distintas partes del mundo, cómo se llegó a ello, quiénes son los distintos bandos que participaron anteriormente de los distintos conflictos geopolíticos de esa época. Esto es obvio hacia dónde va, ¿no? Acá tengo un mapa que no representa un año en particular, sino que representa distintas etapas, pero todo unido, donde vemos los dos bandos que se enfrentaron en el siglo pasado, bandos ideológicos, políticos, militares. Por un lado, el bando occidental, liderado por Estados Unidos, que sería el bando capitalista, y por el otro el bando oriental o bando comunista, liderado por la Unión Soviética. Algo que tengo que aclarar de este mapa es que si bien, bueno, está China en rojo, China durante mucho tiempo no fue un aliado de la Unión Soviética, sino que fue un enemigo de la Unión Soviética, un adversario muy fuerte, al punto tal que el presidente Nixon pudo llegar a ciertos acuerdos que abrieron a China al mundo. Obviamente los chinos querían abrirse al mundo, querían abrirse a las inversiones y a la tecnología, querían recibir la tecnología e inversiones occidentales, y estaban enfrentados a los soviéticos por razones ideológicas, pero no solo eso, sino también razones políticas, geopolíticas inclusive. Pero bueno, lo puse en rojo porque era un país comunista. Entonces, ¿qué sucedió? Este enfrentamiento obviamente se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esas dos potencias justamente se reparten el mundo, donde Gran Bretaña empieza a caer como imperio mundial, donde Francia también empieza a caer como imperio mundial, y donde los únicos dos imperios realmente mundiales son la Unión Soviética, las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, este enfrentamiento ustedes saben que es la Guerra Fría, desde 1946 hasta 1991, se enfrentaron estos dos bandos en guerras, algunas veces, pero lo que tiene en particular es que no eran guerras que se enfrentaban directamente, sino que quienes los apoyaban se enfrentaban. Por ejemplo, el famoso conflicto de Vietnam no se enfrentó a Estados Unidos directamente a la Unión Soviética, sino que se enfrentaron los vietnamitas que eran comunistas con los vietnamitas que no eran comunistas, y obviamente los soviéticos apoyaban a los comunistas y los norteamericanos a quienes no eran comunistas. Entonces, bueno, este tipo de conflictos se repitió en Corea, en Vietnam, bueno, en distintas partes del mundo. Como ven, el único bastión comunista de Occidente, de América, fue Cuba, mientras que el lado comunista tenía otros países. Obviamente Irán no era comunista, bueno, Pakistán tampoco, acá Afganistán fue invadido por la Unión Soviética, pero no era comunista. Bueno, India tampoco era un país comunista, pero estaba aliado, tenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética. Entonces era mucho más complicada la situación del bando comunista que el bando americano. El bando americano tenía todo el continente americano que era capitalista. Había guerrillas, obviamente, pero los únicos países que fueron más pro-soviéticos fue Cuba y Nicaragua, pero ya en la década de los 80 prácticamente Nicaragua. Y África era un continente en disputa, había distintos bandos. Así que tenemos, bueno, esta situación geopolítica muy compleja, pero en la cual el Occidente tenía una ventaja. Esta situación de tensión se mantiene hasta casi el final, hay que decirlo, porque si bien Norteamérica, Estados Unidos, empezó a mejorar mucho la relación con la Unión Soviética, y esto especialmente con Gorbachev, que fue el último gran líder soviético, las tensiones estaban ahí. La posibilidad de una guerra nuclear estaba ahí. Pero lo que pasó fue que el comunismo, como sistema, fracasó. Estrepitosamente fracasó. No fue una guerra nuclear, no fue una invasión, sino que por cuestiones internas, primordialmente, la Unión Soviética, la superpotencia comunista, colapsa. Entonces, tenemos que la Unión Soviética colapsa, y con ella el bloque oriental, el Pacto de Varsovia, y todos estos países se pasan al capitalismo.
todos se pasan al capitalismo. China ya venía pasándose al capitalismo, un sistema económico capitalista, o mixto en el mejor de los casos, previamente, obviamente Mongolia también. África entera se pasa al capitalismo, no queda ningún país comunista. Hoy en día, si nos hacemos el salto hasta hoy en día, Vietnam, Laos y bueno, Camboya directamente es un país capitalista, pero los otros que son nominalmente comunistas también tienen un sistema capitalista. Corea del Norte también tiene un sistema... Bueno, Corea del Norte es un caso muy particular, pero podríamos también ponerlo como uno de los últimos países comunistas, lo mismo que Cuba, uno de los últimos países comunistas. Pero digamos, este mapa hoy en día es todo azul. Todo el mundo se integró a un mismo sistema, que es el capitalismo. Todos. En mayor o menor medida, toda la humanidad está bajo este sistema. Entonces lo que quería hablar específicamente era que cuando cae la Unión Soviética, para entender un poco la situación de hoy en día, ¿no? Hay que entender esto. Cae la Unión Soviética y había mucho entusiasmo del bando de los capitalistas de que esto significaba el fin de la historia. Significaba que el capitalismo había triunfado y que había demostrado ser el único sistema posible que podía dominar el mundo. Y no solo eso, sino que era el único sistema posible hacia el futuro. Y esto llevó a Francis Fukuyama a hablar justamente esto, del fin de la historia. Es decir, bueno, el capitalismo triunfó, la historia terminó. Ya está. Todo lo que viene después es distinto desarrollo tecnológico, infraestructura, un poco, pero en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas se acabó. El modelo es la democracia liberal capitalista. El fin de la historia. Fin de la historia. Y esto lo estaban diciendo en la década del 90 del siglo pasado. Hoy en día, a pesar de la convulsión que hay en muchas partes del mundo, el gran consenso que hay es que de hecho sí, la historia terminó. Entonces hay distintas facciones capitalistas. De hecho sí hay distintas facciones capitalistas, pero todas son capitalistas, todas están a favor del capitalismo. Entonces esto nos lleva a una situación muy particular, donde todo el mundo es capitalista, donde la economía mundial viene creciendo, donde la pobreza viene bajando, pero que sin embargo no llevó a la paz social que parecía que iba a llevar. Sino que estamos viendo indicios en estos últimos años, y en este último año también, de que más bien la convulsión social va a ser la norma en muchas partes del mundo. Inclusive en lugares donde parecía que no iba a ser, como por ejemplo Francia. Francia es un país del primer mundo, desarrollado, con estándares de vida bastante altos, buenos ingresos en general. Es un lugar de conflicto. Estados Unidos, que parecía, bueno, obviamente, el país capitalista por excelencia, tiene problemas bastante graves sociales. Hay que entender esto, y lo voy a dar con un ejemplo. Bernie Sanders, un candidato que se decía a sí mismo socialista, algo que era impensable, un candidato que se decía a sí mismo socialista, precandidato, perdón, podía llegar a ser casi el nominado del Partido Demócrata. No lo logró, pero estuvo muy cerca de hacerlo. Entonces vemos que el capitalismo, hoy en día, como ideología dominante, está en una crisis. Está en una crisis. No parece ser una crisis terminal, no parece ser la crisis final, pero si no está en una crisis. Entonces hoy en día llegamos a un mundo unipolar, que está en transición a ser un mundo multipolar, un mundo capitalista, un mundo de libre mercado y un mundo convulsionado. Un fenómeno que hay que estudiar en profundidad. Los invito, para seguir con este análisis mundial, en otro tono tal vez, metiendo otras cuestiones culturales también, a que pasen por mi otro canal, donde voy a hacer un análisis más detallado de esto. En este caso no quise meter más en este análisis, por una cuestión de que este canal es de cuestiones más geopolíticas, y no tanto de cuestiones económicas, filosóficas o culturales. Obviamente no quiero meter esos temas ahora. Pero si les interesa la cuestión del fin de la historia, la cuestión de un sistema único mundial, bueno, los invito a que pasen por mi otro canal. Voy a hacer un video un poco más extenso, donde voy a hablar
ya sin tantas trabas, sobre las distintas ideas que hay sobre esto y cuál es el posible futuro del desarrollo mundial, tanto en temas económicos, políticos, militares, culturales, sociales y otros más. Así que bueno, le dejo el link en la descripción. Voy a ver si pongo una tarjeta también que se pueda aparecer en el video. Pasen a mi otro canal. Quiero que crezca también porque me gustaría hablar de otros temas que en este canal no hablo, justamente porque quiero mantenerlo en esa línea de objetividad total. No es que en el otro canal no sea objetivo, pero más bien acotado a cuestiones geopolíticas. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado este breve resumen de la victoria del capitalismo a nivel mundial y del fin de la historia. Para más, mi otro video. Bueno, nos estamos viendo pronto, donde voy a estar analizando la situación latinoamericana, Uruguay, Bolivia, Colombia, bueno, y esta crisis regional que está sucediendo en Sudamérica. Bueno, gracias a todos, saludos.